Si en el punto 1 tuviésemos que cumplir con la siguiente condición, que la diferencia de dos números es negativa. Teniendo en cuenta que estamos trabajando con los números enteros, la palabra diferencia siempre se refiere a una resta. Entonces, acá completé con puntos donde voy a escribir estos dos números que cumplen con la condición. Entonces, la diferencia entre esos dos números va a ser la resta. Y el resultado tiene que ser negativo, o sea que ya sé que el resultado va a ser menos algo, ¿sí? Bueno, un ejemplo sencillo puede ser que haya, empezando, ¿no? En principio, más cantidad de negativos que positivos. De esa forma, la diferencia va a quedar negativa. Por ejemplo, si tuviese 3, y ese 3 como no tiene ningún signo delante es positivo, 3 menos 4. Entonces tenemos 3 positivos y este menos lo puedo tomar como 4 negativos. Entonces, si a 3 le quito 4, su resultado es menos 1, ¿sí? Es decir, al tener distintos signos, lo que hacemos es restarlos, ¿sí? Podemos hacer 4 menos 3 directamente, sabemos que es 1 la diferencia entre ellos dos, pero el resultado es negativo porque hay más cantidad de negativos que positivos. ¿Algún otro ejemplo? Podría ser, siempre teniendo en cuenta que acá hay un menos, ¿sí? 5 menos 9. Entonces acá nos queda menos 4. ¿Sí? Así podemos encontrar infinitos ejemplos. Vamos con algún ejemplo donde a alguno quizás se le ocurra algo un poco más complejo. ¿Sí? No tiene por qué ser así, pero muestro que también pueden haber otros casos. Por ejemplo, yo sé que acá tengo la diferencia, ¿sí? Entonces podría escribir, porque estoy viendo que el primer número siempre es positivo, para que la diferencia quede negativa. Pero, ¿qué pasa si escribo el primero negativo? Por ejemplo, menos 5. ¿Sí? Acá al tener menos 5, para que la diferencia quede negativa, lo que sigue tendría que ser, por ejemplo, más 4, más 3, más 2. ¿Sí? Entonces, este número, para que quede negativo, ¿sí? Por ejemplo, podría poner menos 2, ¿sí? Porque yo sé que el menos del medio ya es la diferencia. Pero luego, como elegí escribir un menos 2 detrás de ese menos, sé que menos menos es más. O sea, este menos le cambia el signo al siguiente, al que está dentro del paréntesis. Entonces, aquí nos va a quedar menos 5 y este menos que cambia este signo lo transforma en más 2. Y cuando hago el cálculo, menos 5 más 2 tienen distintos signos, se restan entre sí, la diferencia es 3, y el signo que lleva al resultado es el del menos, porque hay más cantidad de negativos que positivos. Entonces, en este último ejemplo, lo que hicimos fue escribir menos 5 y menos 2, a diferencia de, por ejemplo, el primer ejemplo donde tengo 3, 4, 5, 9. Acá elegí uno negativo y otro negativo. Pero estoy cumpliendo la condición, porque la condición me dice que la diferencia, y en el medio estoy viendo que siempre hay un menos, sea negativa. Es decir, planteo dos números enteros, los que yo quiera. Al hacer la diferencia, realizo el cálculo y en los tres casos obtuvimos un resultado negativo. Entonces, en los tres casos se cumplió la condición pedida. Ustedes tienen que elegir o realizar uno. Si quieren realizar más ejemplos, también los pueden hacer.